Bienvenidos y bienvenidas a la tercer clase de Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje. En esta tercer clase vamos a abordar el texto de René Spitz, el primer año de vida del niño, y nos vamos a concentrar en el capítulo 3, que habla acerca de la génesis de las primeras relaciones objetales. Vamos a utilizar la versión de de Pedro Barceló y de Luis Fernández Cancela, porque bueno, es una versión que facilita la comprensión de esta teoría. Bueno, respecto al autor, él fue médico psiquiatra y psicoanalista, utilizó la observación directa y métodos de la psicología experimental, fue seguidor de las enseñanzas de Freud, pero él se concentró en el desarrollo del infante, se especializó en eso. Teorizó acerca de los primeros cuidados maternos, introdujo el término de hospitalismo y depresión anaclítica, eso seguramente lo podamos mencionar al final de esta clase. Lo que es importante decir, antes de avanzar, es que cuando el autor habla de cuidados maternos, no se refiere, o al menos nosotras, no lo vamos a pensar como algo que queda ligado únicamente a la madre biológica, ¿no? Vamos a pensar los cuidados maternos de una manera mucho más ampliada, ¿sí? Es cualquier persona que vaya a cumplir estos primeros cuidados de alimentación, de afecto, de sostén, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito. Bien, como para entrar en tema, tengamos a mano los contenidos o al menos aproximar alguna idea de aquello que vivimos en la primera y segunda clase. Recuerdan que en la primera clase abordamos la epistemología genética de Piaget, nos concentramos en los dos primeros periodos de pensamiento, el periodo sensoriomotor y el periodo preoperatorio. ¿Sí? Ahí revisamos cuáles eran estos primeros avances del infante. Y en la segunda clase, que bueno, recuerdan que fue sincrónica, pudimos trabajar sobre la noción de juego simbólico y cuál es la participación del nivel inicial para el desarrollo del pensamiento. Bueno, hasta ahí lo que fue abordado tenía más que ver con aquello que se esperaba del niño o de la niña, ¿no? Aspectos evolutivos. En esta tercera clase nos vamos a concentrar más bien en los primeros tiempos del desarrollo del psiquismo, ¿sí? O sea, no es que uno va separado del otro, pero a fines didácticos, por decir de alguna manera, sirve trabajarlo así, al menos en estas primeras veces, de forma más recortada, ¿no? Entonces vimos en las primeras clases lo que tiene que ver con el desarrollo evolutivo, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el desarrollo del psiquismo. De todas maneras, vuelvo a resaltar, esto se entrelaza todo el tiempo, ¿no? Así que, bien, les propongo, si les parece bien, tomarse unos minutos, pausar el video y escribir un párrafo breve, un texto corto sobre aquellos contenidos que ustedes pueden rescatar o categorías conceptuales que ustedes pueden rescatar de estas dos primeras clases. Muy bien. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos presenta el autor respecto a las características del recién nacido. Él va a decir que se encuentra en un estado de indiferenciación. Esto se refiere a que no puede distinguir el mundo exterior del mundo interno, no es un mundo más bien caótico, aún no está constituido como sujeto, no puede hablar, por ejemplo, obviamente, ¿no? En primera persona, no, es un mundo caótico. No hay noción de objeto tampoco, ni de sujeto ni de objeto, por lo cual es incapaz de alguna acción psíquica, ¿no? De alguna acción que tenga que ver con su voluntad o con su deseo. Y bueno, por esto mismo hay ausencia de relaciones objetales. En tus palabras,
¿Cómo describirías el estado de un bebé recién nacido? Te pedimos que ensayes alguna respuesta o alguna idea, por lo menos, que pienses en un recién nacido, no un bebé de 5 o 6 meses, un recién nacido, ¿no? Cómo es su conducta, ¿no? Ni siquiera vamos a hablar de acciones, ¿no? Cómo él se desenvuelve, por lo menos motrizmente. Bien, y vamos a avanzar en 3 estadios que presenta el autor: el estadio preobjetal, el estadio del objeto precursor y el estadio del objeto propiamente dicho. Bueno, avancemos. Bien, pero antes de hacerlo es importante detenernos en un concepto central. Recuerdan que dijimos que el autor era seguidor de las enseñanzas freudianas. Él va a traer en el texto una definición del objeto de pulsión, del objeto de la pulsión. Bien, la pulsión es también la libido. Tranquilas, esto lo vamos a ver, este contenido va a repetirse, así que es una primera aproximación. Libido puede ser dicho como energía psíquica, como deseo y como pulsión. Son conceptos que nos presta el psicoanálisis, ¿sí?, para abordar hoy esta teoría. Vamos a decirlo en las palabras de Freud. Este es un texto de 1915, Pulsiones y destinos de pulsión. El texto de René Spitz, que hoy les traje, tiene una definición muy parecida a esta, pero va a hablar de instinto. Cuando ustedes lean instinto en el texto, está hablando de pulsión. Yo lo rescaté del texto original de Freud. Dice así: el objeto de la pulsión es aquello en o por lo cual puede alcanzar su meta, ¿no? La meta de la pulsión. Es lo más variable en la pulsión. No está enlazado originariamente con ella, sino que se le coordina solo a consecuencia de su aptitud para posibilitar satisfacción. No necesariamente es un objeto ajeno, también puede ser una parte del propio cuerpo. Bien, la libido o la pulsión catectiza, ¿no? Envuelve, toma objetos. Esos objetos que satisfacen parcialmente la pulsión pueden ser objetos del mundo circundante como también el propio cuerpo. El objeto de la libido no es una cosa, no es cualquier cosa. En él hay huellas de la historia subjetiva, no se elige por azar. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí, cuando elegimos algún objeto de amor, por ejemplo, puede ser, no sé, una pareja, una carrera, algún deporte, siempre va a tener que ver con nuestra historia, ¿no? Con estos primeros objetos que nuestra libido, que nuestro deseo, nuestra pulsión tomó como objeto de amor. Entonces, no es cualquier objeto, no se elige por azar, tiene que ver con nuestra historia. Y sobre todo con estos primeros tiempos. Bien. Vamos entonces al primer periodo, es el estadio preobjetal. En este estadio, que es del primer tiempo, dice, coincide con el estado de narcisismo primario, este estado de indiferenciación que hablábamos antes, yo, no está diferenciado, tampoco muy mundo interno y externo. El bebé percibe el seno de la madre como parte de sí mismo, recuerdan que no está separado, entonces el seno es parte de él. No puede distinguir objetos del mundo exterior, también por lo que decíamos anteriormente, y el autor va a mencionar que responde de forma similar que en los reflejos condicionados. Y trae un ejemplo, ¿no? Cuenta la experiencia de cargar a un niño en posición horizontal, sea quien lo carga, la madre o cualquier otro adulto. El niño lo que va a hacer es girar su cabeza hacia el pecho de la persona, independientemente de quién sea. ¿Por qué? Porque esto se empieza a condicionar justamente, ¿no? En cambio, dice el autor, cuando lo cargan de forma vertical no hace el mismo gesto con su cabeza, solo cuando lo cargan de forma horizontal, porque esto es lo que se da en los primeros días de nacido.
Bien, lo que percibe proviene más bien del mundo interno que del mundo exterior, ¿no? Tiene que ver con sus necesidades, como el hambre, y hay un estado de organización primitiva. Destaca que en el segundo mes el niño sigue con su vista al adulto, ¿no? El rostro del adulto, no cualquier parte, no su mano, no su hombro, ni su cuello, el rostro. Y a la hora de alimentarse, eh, cuando él empieza a llorar y ve que se acerca algún adulto, si esto se dio de manera constante, que él lloraba y a quien venía, cuando vea al adulto venir, va a comenzar a calmarse, por ahí abrirá su boca, ¿sí? Empieza como a instalarse algunos patrones, el bebé lo empieza a percibir y esto genera calma, ¿no? Ante el llanto. Después estamos en el estadio del objeto precursor. Tiene que ver, ocurre, mejor dicho, en el tercer mes. Como decíamos, el niño focaliza, ¿no? Presta atención al rostro humano, y luego lo que va a empezar es a poder concentrarse, ¿no? A prestar atención. Y se convierte en un estímulo visual, va a decir el autor. Responde el niño con una sonrisa al adulto. Si está de frente, si está de costado, de perfil, no. Es la primera manifestación activa y dirigida, ¿no? Es como los primeros pasos de una acción psíquica, ¿no? Empieza a mirar el mundo exterior. Sin embargo, aún, dice, no es una verdadera relación objetal, el rostro aparece como una señal gestal, como una totalidad, ¿sí? Un conjunto de frente, ojos, nariz en movimiento. Porque todavía no es una verdadera relación objetal, porque él le va a sonreír a cualquier rostro adulto, ¿sí? Todavía no, no a uno en específico. Esto es lo que se denomina como objeto precursor, ¿sí? Que tiene cualidades superficiales, por esto que les decía, no puede ser cualquier rostro, y no esenciales, ¿no? Todavía no es uno en particular. Pero bueno, esto lo que hace es generar el terreno para que aparezca en las primeras relaciones objetales, ¿sí? Va a ser la madre o quien cumpla esa función, quien se encargue de la alimentación, del cuidado, de la seguridad, del sostén, de la protección de ese niño, la persona que se convertirá en el verdadero objeto libidinal para el bebé, obviamente. O sea, es necesario todo este caminito, todos estos primeros días, ¿no? Esta constancia de quien cumple la función materna para que finalmente se instale esta primera relación objetal. Bueno, el autor va a hablar también del objeto precursor de la percepción. Léanlo, ténganlo en cuenta. Yo avancé un poquito más en el texto y los que me interesaba ofrecerles era la última parte del texto cuando habla de los afectos en relación a la madre e hijo, ¿no? Madre como quien cumple esa función. Dice que, bueno, los sentimientos o actitud afectiva de la madre hacia su hijo son de una importancia primordial. Estas primeras experiencias, que tienen que ser vitales y de calidad, marcan, ¿no? Dejan huellas en la subjetividad del niño. Es quien le muestra el mundo, ¿sí? Quien orienta la percepción del niño, ¿no? Cualifica lo que sucede en el entorno y lo que le sucede a él mismo. ¿Cómo lo cualifica? Con palabras, con caricias, con algún ritmo, alguna canción, ¿sí? Tengan en cuenta que el bebé en ese primer tiempo, en esos primeros días, es Lacan, es el médico psiquiatra francés psicoanalista, seguidor de Freud, verdadero seguidor de Freud, va a plantear que es como un cachorro humano, va a hablar de su prematuración, de su inmadurez, que no se presenta así, por ejemplo, en un cachorro de un animal, ¿no? Vieron que, por ejemplo, las jirafas enseguida caminan, ¿no? Bien tambalean un poco, pero ya caminan y, digamos, se unen a la manada. En cambio, el bebé tiene un estado de prematurez que necesita sí o sí de un otro que lo cuide y que lo sostenga en estos primeros tiempos.
Bien. Bueno, las invito a mirar una experiencia del autor. Es eh, un tiempo que él se tomó para investigar este primer tiempo de los bebés, cómo ellos se iban constituyendo o no en espacios como orfanatos o instituciones donde no estaba cubierta esta función materna y cómo esto arrasa la subjetividad de un bebé recién nacido, incluso llegando a la muerte, ¿no? Miren ustedes lo fundamental de los cuidados de estos primeros tiempos. Muy bien. Bueno, tómense un tiempo para verlo y lo conversamos. Nos mantenemos conversando. Un cariño.